Tampoco, ¿verdad? Pero yo quiero que noten esto. En nuestro sistema solar, ahí tenemos en escala el tamaño de los planetas. Ustedes pueden ver el planeta Tierra, pues ustedes saben inglés acá, no hay problema. Ahí tenemos a Marte, Mercurio, Plutón y Venus. Noten que el planeta Tierra es un poquito más grande que Venus y mucho más grande que Marte, que algunos piensan que se van para Marte, más grande que Mercurio y por supuesto más grande que Plutón. O sea, del sistema solar parecería que el planeta Tierra es fuertecito, ¿verdad? Es grande, es gran cosa. Bueno, vamos a la siguiente. Ahora, comparado con otros planetas del sistema solar, de repente nos damos cuenta que la Tierra ni siquiera es el planeta más grande del sistema solar. Noten, allá tenemos la Tierra, luego tenemos Júpiter. Miren la Tierra comparada con Júpiter. Júpiter es tremendo planetón, hermano. Saturno, ahí tenemos también Urano y Neptuno, que son mucho más grandes que el planeta Tierra. O sea, ya en nuestro sistema solar no somos los más grandes. Sí, somos más grandes que algunos de los planetas que mencioné al principio, pero no es el más grande. Ya vimos, eso es en el sistema solar nuestro. Ahora bien, vamos a la siguiente. Pero cuando nosotros comparamos a los planetas de nuestro sistema solar con el Sol, miren cómo quedamos, hermanos, en relación al Sol. El Sol es gigante, o sea, ahí nosotros nos vemos apenas como un puntito comparado con el Sol. La Tierra ya en nuestro sistema solar prácticamente se vuelve insignificante, pequeña. Y cuando yo veo estas cosas, me ayudan, hermanos, para que nosotros podamos conservar siempre la humildad. Muchas veces el ser humano se cree grande, se cree importante, y no somos nada, si cuando comparamos, pero eso no es nada. Vamos al siguiente. Pero saben que el Sol no es la estrella más grande en el universo, no lo es, porque si comparamos a nuestro Sol con otras estrellas, hermanos, el Sol prácticamente se vuelve ahora pequeñito. Miren, comparado nuestro Sol con Sirius, con Pollux y con Arturo, miren cómo se ve nuestro Sol. Vean ese Sol, hermano, Arturo, en relación con nuestro Sol. Saben que en ese nivel, oigan esto, en ese nivel, para que el Sol se vea de esa forma, Arturo, Pollux y Sirio se vean de esa forma, en esa escala la Tierra ya no se ve, desapareció, o sea, no existimos. En esa escala no nos vemos, hermano. Imagínense, eso es comparada la Tierra con algunos soles que hay en otros sistemas. Vamos al siguiente. Pero si usted pensaba que Arturo, Sirius y Pollux son los más grandes, no son los soles más grandes, hermano. No son. Si vamos a Antares, Betelgeuse, vean esas estrellas cómo son de grandes, son terriblemente grandes. Saben que el Sol en esa escala solo es un píxel. En otras palabras, los que saben de esto es un puntito, nada. Nuestro Sol, ya la Tierra aquí ni siquiera es un puntito. O sea, no existe. Cuando vamos haciendo las comparaciones, entonces la pregunta es, hermano, ¿somos grandes nosotros, sí o no? Hermanos, desde el punto de vista material, no somos grandes. Aquí en esta tierra donde las personas se creen grandes, nos creemos importantes y que no sé qué, pero cuando nosotros somos evaluados en la escala del universo, hermanos, no somos grandes, no somos nada. Y por eso es que en Jeremías 45:5 dice: y tú buscas para ti grandeza, no la busques, no pienses que eres grande. Realmente Dios sí es grande. Porque la Biblia dice, imagínense ese tipo de sistemas, cómo son grandes. Y la Biblia dice que a Dios eso no es nada, que ni en eso cabe Dios, en Antares, en Betelgeuse. Dice, los cielos de los cielos no te pueden contener. Dios sí es grande, alabado sea Dios. Ahora, pero cuando yo me doy cuenta que Dios es así de grande,
y que nosotros somos insignificantes y pequeños. Y entonces cuando pienso que ese Dios grande quiso salvar a este planeta tan pequeño, a nosotros, hermano, me doy cuenta del gran amor de Dios. Realmente Dios te ama. Cuando tú te sientas triste, piensa que no vales nada, que no tienes nada, hermano, solo piensa que hay alguien que te valora tanto, que dio su vida por ti, que ese alguien es nuestro Dios, a través de su Hijo Jesucristo, que nos ha rescatado y nos ha dado un inmenso valor, y nos va a llevar con Él a la patria celestial. Qué lindo es, hermanos, el amor de nuestro Dios. Realmente, ahí está. Vamos a la siguiente. Vamos a ver si repetimos, después de haber dado ese pequeño tour de sociales aquí, vamos a repetir San Juan capítulo 3 y versículo 16. Ahora sí va a entender las primeras 4 palabras, porque de tal manera, o sea, cuando nosotros pensamos en el amor de nuestro Dios, cuán grande es y cuán pequeños, cuán míseros somos nosotros, hermanos, realmente nos damos cuenta que el amor de Dios es grande, maravilloso. Vamos a repetirlo todos juntos. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabado sea nuestro Dios. Y la última, la pregunta en esta noche es, hermano, yo podría terminar mi tema en este punto, pero la pregunta en esta noche es, ¿qué harás tú de Cristo? Él ya te mostró que te ama. Él ya te mostró que es grande. Hermanos, y por eso los redimidos por toda la eternidad, cuando lleguen al cielo, saben que lo primero que los redimidos vamos a hacer, que vamos a llegar allí por su gracia y amor, lo primero que vamos a hacer cuando veamos todo lo que Dios tiene, hermanos, y el universo tan grande, lo primero que vamos a hacer es arrodillarnos ante Él y decirle, Señor, digno eres, digno es el Cordero que nos rescató. Alabado sea Dios, hermanos. Hermanos, cuando nos demos cuenta que Dios no necesita de nosotros. Algunos piensan que Dios tiene que rogarnos, como que si Dios tiene que necesitar algo de nosotros, pero no es así, hermanos. Si Dios nos ama, es porque Él es amor, y porque para Él nosotros somos valiosos. Él no quiso pasar la eternidad sin nosotros. Gloria a Dios, hermano. Él bien pudo haberlo hecho, darle una patadita al planeta Tierra para que saliéramos volando ahí en el sistema solar, en nuestra galaxia, en nuestra Vía Láctea, y nos acabamos, hermano. Miren, solo el sol, si el sol se apagara, ¿qué sucedería al planeta Tierra? Nos congelamos, hermano. Si el sol se apagara, nos daríamos cuenta 8 minutos más tarde, porque ese es el tiempo que la luz del sol se tarda en viajar hasta nuestra Tierra, según la velocidad de la luz. Nos daríamos cuenta 8 minutos más tarde y nos congelamos inmediatamente y nos morimos. Imagínense que con este frío casi no aguantamos. Y ahora, si el sol se apagara, el planeta Tierra se congela. O sea, Dios simplemente hubiera apagado el sol, hubiera dicho, bueno, qué seres humanos más rebeldes que no quieren nada conmigo, así que ahí que se congelen. Y no existiríamos, hermano. Pero Dios realmente nos ama. Si usted nunca había pensado cuánto Dios le ama, hermanos, piénselo otra vez. Dios le ama tanto. Y por esa razón vale la pena dejar cualquier cosa por seguir a Cristo Jesús. Porque nada de lo que dejemos es comparado con el amor de Dios. Nada. Y por eso en la Biblia dice, ¿de qué sirve que el hombre gane el mundo? ¿Y qué pasa? Y pierda su alma. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Nada. Si ese texto dice, ¿de qué sirve si el hombre gana el mundo y pierde su alma? ¿Saben lo que significa? Que aunque una sola persona fuera dueño de todo este mundo, imagínense, el dueño de todo, con que admiramos cuando alguien tiene una finca, mire, es dueño de 100 manzanas y decimos, wow, qué tremendo. Hermano, pero la Biblia dice que si alguien es dueño de todo el mundo, pero pierde su alma, todo el mundo no le sirve para pagar por su alma. No le sirve, hermano. Ni aunque fuera una sola persona dueño de todo el mundo. Entonces yo llegué a la siguiente conclusión.
Ya que nosotros no somos dueños ni de la mitad, ni de una cuarta parte, apenas tal vez de un pedacito, hermanos, y aún así nos salvamos. La salvación nos está saliendo barata, gloria a Dios. A nosotros nos está saliendo gratis, pero no es que gratis, sino que alguien pagó el precio, Cristo Jesús. Vamos a orar en esta noche. Vamos a orar una vez más, hermanos, porque yo creo que esto debe llamar en nosotros, debe sacar de nosotros un amor y una devoción sin par por Cristo Jesús. Que nada de este mundo nos distraiga, como dice aquel canto: fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor que lo terrenal no es nada, es sin valor a la luz del glorioso Señor, de aquel que te amó tanto, que dejó su universo, su trono universal para venir y salvarnos a cada uno de nosotros. Vamos a orar una vez más en esta noche. Padre que estás en los cielos, la única respuesta apropiada en esta noche, después de considerar cuánto nos amas tú, es decir, digno es el Cordero que fue inmolado. A Él le pertenece la gloria, la honra y el poder por lo que ha hecho, está haciendo y hará en nuestras vidas. Te damos gracias porque nos amaste tanto, Padre, porque dejaste todo el cielo, la adoración de los ángeles, los miles de millones de planetas y galaxias, para venir a este pequeño y oscuro mundo, para ser maltratado por el ser humano, pero para mostrarnos cuánto nos amas. Bendito seas tú, Señor. Esta noche, Padre, te pido que puedas obrar con tu Espíritu Santo y que cada persona que está en este lugar pueda salir convencido, convencida de tu amor, y que al igual que el apóstol Pablo diga: todas las cosas las tengo por basura para ganar a Cristo Jesús. Gracias, Padre. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, he decidido, mis hermanos, que para esta noche vamos a contestar la pregunta más importante de tu vida. Yo creo que tal vez este es el tema más importante. Saben que yo, por la gracia de nuestro Dios, he tenido la oportunidad de crecer en la iglesia. Fui bautizado pequeño. Hermanos, si le doy gracias a Dios, tengo más de 30 años de estar estudiando la palabra de nuestro Dios. Y quiero decirles que uno va aprendiendo y conociendo mucho. Pero un día yo me di cuenta de algo, que para ser salvo, hermanos, usted no necesita un gran conocimiento. Para ser salvo, lo único que necesita es creer en Cristo Jesús. Pero que la Biblia nos muestra el camino de la salvación tan sencillo. Porque la pregunta que yo quiero contestar en esta noche es: ¿qué hago para pasar de la tierra al cielo? Porque Dios no quiere que nadie se pierda eso. Porque lo más importante es cómo me salvo. ¿Cómo hago para pasar de la tierra al cielo? ¿Cómo puedo hacer para recorrer toda esa brecha, ese abismo que hay entre la tierra y el cielo? ¿Cómo hago? Y esta noche, mis hermanos, por la gracia de nuestro Dios, vamos a descubrir en la palabra de Dios 3 pasos para llegar al cielo. ¿Qué les parece? ¿Cuántos pasos, hermanos? ¿Cómo llegar al cielo? En 3 simples pasos. Mire, usted puede darle a una persona 20 estudios bíblicos de la fe de Jesús y está bien. Usted puede darle 100 estudios bíblicos de profecía y está bueno. Pero ¿saben qué? He descubierto, especialmente en los hermanos que les gusta compartir el evangelio, que por favor ustedes noten cuáles son estos 3 pasos para la salvación. Porque después de todo lo que una persona pueda conocer de la Biblia, si usted quiere ser salvo, debe hacer estas 3 cosas. Y no son cosas que yo me las inventé. Yo no he venido a este lugar, hermanos, no me han traído a este lugar para decir lo que yo quiero, que yo soñé, que no. Es para decir lo que dice la palabra de nuestro Dios. Así que sin más, vamos a descubrir cuál es el primer paso para ser salvo. ¿Quieren saberlo, mis hermanos? Claro que sí. Vamos al libro de Hechos, el capítulo número 16. Libro de Hechos, el capítulo número 16. Por la brevedad del tiempo no vamos a poder estudiar el contexto donde se generó esa pregunta, que es la más importante que hay en el corazón del ser humano. Pero sí es importante que nosotros sepamos
lo que es la pregunta más importante. ¿Qué hay en el corazón del ser humano? Hechos capítulo número 16, versículo número 29. Y vamos a leer lo que dice la palabra de nuestro Dios. Es importante, hermanos, que lo puedan leer, por favor, en su Biblia, para que ustedes noten que esto es lo que dice la palabra de Dios, porque queremos saber cómo ser salvo en 3 simples pasos. De hoy en adelante, hermanos, nadie tiene excusa para perderse, nadie. ¿Por qué? Porque la Biblia te va a hacer claro el camino a la salvación. Hechos capítulo 16, versículo 29 dice: entonces él pidió una luz. Está hablando de un carcelero que estaba a punto de quitar su vida. Se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, que eran siervos del Señor. Ahora, yo les dije, no tengo tiempo para contar toda la historia, pero voy a detenerme allí solo para ponernos un poquito en contexto. Lo que había pasado, hermanos, es que Pablo y Silas habían ido a predicar el Evangelio. Y como siempre, hay gente que no le gusta la predicación del Evangelio. Yo he escuchado algunas personas que han dicho: yo prefiero que a la par de mi casa haya un bar y no una iglesia. Así es, hermano, he escuchado esas expresiones. Hay personas que son enemigos de la cruz de Cristo. Y la Biblia dice que cuando Pablo y Silas fueron a predicar, entonces a algunas personas no les gustó, los apresaron y los metieron a la cárcel, los golpearon. Ahí le pusieron, dice, en ese tiempo, los pies en el cepo, que era una manera de una tabla grande que les caía en los pies, y ellos estaban totalmente atrapados. Pero Pablo y Silas, mientras estaban ahí en la cárcel por predicar la palabra de Dios, la Biblia dice que ellos cantaban y oraban al Señor. ¿Por qué razón, hermano? Si tal vez nosotros hubiéramos sido los que estuviéramos en esa situación, hubiéramos estado llorando: pero Señor, mira, yo solo predicaba tu palabra y mira lo que me pasó. Pablo y Silas no. ¿Sabe por qué ellos estaban cantando y orando al Señor? Porque ellos conocían el secreto de tener paz en medio de la tormenta. A veces nosotros lo cantamos en el cantito, pero cuando la tormenta viene, ahí se prueba si vamos a tener paz. Ellos conocían cómo tener paz en medio de la tormenta, porque obviamente ellos conocían al príncipe de la paz, que es Cristo Jesús. Cuando tú tienes a Jesús en tu vida, hermano, no importa las tormentas. Yo no digo que no te va a doler, que no vas a llorar, que no te va a herir en algún momento. Claro que sí, pero a pesar de las heridas vas a tener una paz interior, y es lo que tenían ellos. Entonces un ángel descendió del cielo, abre las puertas de la cárcel, y entonces el guarda romano, en ese momento, que era encargado de la custodia, cuando ve que los presos estaban caminando, él dijo: aquí se acabó todo. En ese tiempo, si a un guarda se le escapaba un preso, tenía que pagar con su vida. No era como hoy, ¿verdad? No, mire que el preso se escapó y prácticamente no pasa nada. En ese tiempo no. Si a un soldado romano se le escapaba un preso, tenía que pagar con su propia vida. Y imagínense este guarda que había hecho vela toda esa noche y ve que todos los presos andan caminando. Este hombre pensó lo peor y dijo: yo mejor me quito mi vida antes que me la quiten. Y allí entonces surge esta historia. Ahí surge la pregunta más importante del ser humano, que si todavía tú no te la has hecho, es porque no te has encontrado en una situación difícil. Dale gracias a nuestro Dios, pero no esperes llegar hasta ahí. ¿Cuál es la pregunta? Vamos al versículo 30. Después de explicar rápidamente el contexto, van a tener que creerme, pero no teníamos el tiempo para leer. Versículo 30 dice: los sacó y les dijo, o sea, el guarda, temblando, viendo que los presos se habían, según él, escapado, los sacó y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ahí está. ¿Qué haré para ser salvo? ¿Qué hago para vivir? Yo no quiero morir, yo quiero vivir. Y ese es el clamor en el corazón del ser humano. ¿Qué hago para salvarme? Hermanos, y el ser humano se pregunta esto de muchas formas. No necesariamente pensando en ir a la iglesia.
Pero mire, cada vez que usted hace ejercicio, come bien, toma sus medicamentos, usted lo hace pensando en añadir más años a su vida. Porque usted no quiere morir. Nadie quiere morir. El ser humano quiere ser salvo. Y nos arreglamos y nos vestimos y nos adornamos. Porque en el fondo el ser humano quiere vivir. Porque Dios lo hizo para la vida. Eclesiastés dice, Dios puso eternidad en el corazón del hombre. El ser humano quiere vivir, pero no sabe cómo hacerlo. Y sabe que en el peor de los casos, algunas personas con el deseo de ser salvos son engañados sobre cómo se salvan. Yo he visto personas arrodilladas en la calle, avanzando con sus rodillas ensangrentadas, yendo hacia una iglesia o catedral y pensando que de esa manera van a ser salvos. El ser humano quiere ser salvo, pero el ser humano muchas veces no sabe cómo. Y este hombre, un soldado romano rudo, en el momento de la prueba tenía familia, pero en ese instante él no pensó en eso, quería quitar su vida. Pablo y Silas vienen y le dicen, mira, no lo hagas, aquí estamos todos. Y el hombre dice, ¿qué hago para salvarme? Y esta noche quiero decirle que gracias a Dios hay respuesta para esta pregunta. Gloria a Dios, hermanos. Porque sería triste que el ser humano quisiera ser salvo y no hubiera respuesta. Sería triste, trágico que usted quisiera ser salvo y Dios le dijera, no, mira, no se puede. Hermano, eso sería de lo más triste. Es como que alguien va en el desierto y tiene sed y no hay agua. Eso es triste. Pero esta pregunta que este hombre hizo en momentos de necesidad tiene 3 respuestas en la palabra de nuestro Dios. Y esas 3 respuestas son los 3 pasos para el cielo. Vamos a ver la primera respuesta en esta noche. ¿Quieres ser salvo? Primera respuesta, Hechos capítulo 16, versículo número 31. Vamos a ver si lo podemos leer todos en nuestra Biblia, porque yo quiero que no se equivoquen. Puede ser que yo me equivoque, pero ustedes no pueden equivocarse. Hechos 16, 31. Búsquenlo en su Biblia, porque esta noche lo voy a retar, que lean en su Biblia lo que dice. Hechos capítulo 16, versículo 31. Ellos dijeron, recuerden que es la respuesta a la pregunta, ¿qué haré para ser salvo? Primera respuesta, ellos dijeron, cree en el pastor y serás salvo. ¿Eso dice? Cree en el anciano y serás salvo. ¿Eso dice? Menos, nada. Cree en la iglesia y serás salvo. ¿Eso dice? ¿Cómo dice, hermanos? A ver. ¿Cree en quién? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gloria a Dios. Yo me equivoqué intencionalmente, hermanos, porque quiero decirles en esta noche que muchas personas se van a perder porque no han leído, no están leyendo este texto. Ellos están poniendo su mirada en el ser humano y dicen, no, yo para qué voy a ir a esa iglesia, para qué me voy a bautizar, si miran lo que hace fulano de tal. Pero hermano, es que fulano de tal no te va a salvar. La Biblia dice, si tú quieres ser salvo en esta noche, cree en Jesucristo y serás salvo. Él es el Salvador. Quita tu mirada de la gente. El ser humano no puede salvarte. Si quieres ser salvo en esta noche, debes creer en el Señor Jesucristo. Él es el que te va a salvar. Mientras tú mantengas tu mirada en Cristo, tú vas a ser salvo, no puedes perderte. Pero si quitas tu mirada de Cristo y pones tu mirada en el ser humano, no importa quién sea, no importa cuán bueno sea, tú vas a errar el camino. Porque la Biblia dice, si tú quieres ser salvo, debes creer en el Señor Jesucristo. Y algunos van a perderse tristemente porque están poniendo su mirada en el esposo, en la esposa, en los hijos. No, mire, si yo veo que mi esposo va a la iglesia o mi esposa va a la iglesia y son iguales o no cambian o hacen esto o lo otro. Hermano, quita tu mirada del ser humano, pon tu mirada en Cristo y serás salvo.
garantizado, porque la Biblia lo dice. Pero ¿qué significa creer en la Biblia? Y aquí tenemos la otra situación. Ya vimos que es creer en Cristo, no en cualquier persona, ni en la iglesia, es en Cristo. Pero ¿qué significa creer en Cristo? En la Biblia hay 3 palabritas que son sinónimas. Eso significa la misma cosa. Esas 3 palabras son fe, creer y confianza. Cuando usted vea esas 3 palabras, especialmente en el Nuevo Testamento, creer es igual que tener fe y es igual que confiar. Pero saben que hay un matiz diferente, porque la mejor palabra para creer es la palabra confiar. Porque una cosa es creer intelectualmente, ya lo dice Santiago, capítulo 2 y el versículo 9, ¿tú crees que Dios es uno? Hasta el diablo cree, dice, hasta los demonios creen y hasta tiemblan. ¿Y sabes que por qué el diablo tiembla? Porque él un día estuvo en la presencia de Dios y él conoce el poder grande que Dios tiene, hermano. Nosotros los seres humanos somos irreverentes. A mí me ha pasado en algún momento que tal vez estamos en una iglesia y de repente uno escucha, allá en El Salvador o en Costa Rica me pasó, que pasa alguien en la calle y se burla y dice, aleluya, y no sé qué, es una burla. Hermano, el ser humano agarra a veces la Biblia y la quema y la rompe. Nosotros somos irreverentes porque no conocemos el poder de nuestro Dios. Pero el diablo, hermano, el diablo sabe que Dios existe. Y ya se lo dije, el diablo no es ateo. Aunque a él le gusta que hayan personas que piensen que Dios no existe para tenerlo engañado. Pero el diablo sabe que Dios existe y el diablo tiembla ante la presencia de nuestro Dios. Amén. El diablo tiembla, hermanos. Significa entonces que creer es más que creer intelectualmente. Creer significa confiar. En otras palabras, ser salvo significa, y para confiar es hacer lo que Dios te pide. Si tú quieres ser salvo, debes confiar en Cristo. ¿Y cómo demuestras que confías en Cristo? Porque hace lo que Jesús te pide. Si te dice, toma tu cruz, tú la tomas porque tú confías en Él. Él también tomó su cruz. Si te dice bautízate, tú te bautizas porque Él también se bautizó. ¿Amén? Amén. Eso es creer en Cristo. Eso es confiar en Cristo. No digas que crees en Cristo y no haces lo que Él te pide. Porque eso es igual como un enfermo. Imagínate, en el hospital, y viene el doctor y le enseña al enfermo y le dice, mire, aquí tengo un frasco de penicilina. ¿Usted cree que es penicilina? Y el enfermo viene y dice, sí, doctor, usted el que estudió, usted sabe. Ok, y sabe que esta medicina ha salvado a millones de personas. ¿Usted cree? Claro, doctor, si usted estudió, usted lo dice, es cierto. Ahora mire, voy a inyectarlo y se le aplico. Imagínense si el paciente viene y dice, no me la ponga, ¿se va a curar? Si no se la pone, ¿va a curarse? No, hermanos. Aunque haya creído que es buena, que es penicilina y que ha salvado a miles de personas, pero si no se la pone. Ahora, hermano, muchas personas dicen, yo creo en Cristo, yo creo en Cristo. Si tú vas a la calle y le preguntas a la gente si creen en Cristo, ellos dicen, yo creo en Cristo. Pero cuando viene el momento de aplicar las enseñanzas de Dios para su vida, ahí no, un momento, wait a minute, no, todavía no. ¿Crees o no crees? Hermano, si quieres ser salvo en esta noche, el primer paso es confiar en Cristo Jesús. Y confiar en Cristo significa hacer lo que Cristo te pide que hagas. Vamos al segundo paso, Hechos, el capítulo número 2. Esto está interesante, hermano, porque estos son los pasos para la salvación. Aquí ya no es cuestión que una iglesia dijo, que el manual, que un libro, no. Esto es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Hechos, el capítulo número 2, versículo 37. Recuerden que la pregunta que hay en el corazón del ser humano es, ¿qué hago para salvarme? ¿Cómo me salvo? Quiero vivir. Y hay respuesta para eso en la palabra de nuestro Dios. La primera respuesta fue, cree, confía en Jesucristo. Haz lo que Él te pide que hagas. Tú solo haces lo que alguien te pide que hagas si tú confías en esa persona.
Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38. Noten lo que dice la palabra de nuestro Dios. Hechos 2, 37 y 38. Aquí estaba predicando Pedro. Nuevamente le digo el contexto así rapidito por brevedad del tiempo. Al oír esto, se compungieron de corazón. O sea, comenzaron a enternecerse su corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Ahí está la pregunta otra vez. ¿Qué hago para salvarme? No quiero morir, quiero vivir. ¿Qué hago? Nuevamente, gracias a Dios, hay respuesta en la palabra de Dios para esta pregunta, hermano. Gloria a Dios. Sería triste que usted quisiera ser salvo y no se pudiera. Vamos a ver cuál fue la respuesta que dio Pedro. Y este es el segundo paso, versículo 38. Pedro le dijo, hay respuesta en la palabra de nuestro Dios. Esta es la segunda respuesta. ¿Cuál es la respuesta que le dio Pedro? Arrepentíos y ¿qué más? Arrepentíos y ¿qué más? Ay, bautícese. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué, mis hermanos? Para quedar bien con la iglesia, con el pastor. Para perdón de vuestros pecados. Y recibiréis ¿qué cosa? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Arrepiéntate y bautízate, el segundo paso. ¿Qué significa arrepentirse en la Biblia? Arrepentirse en la Biblia significa cambiar de opinión. Significa que yo iba por el camino de la perdición. Significa cambiar de rumbo. Se me apareció Cristo y me dice: mira, si tú continúas en ese camino, estás perdido, vas para el infierno. Entonces yo le creí y me doy media vuelta y ahora voy para el camino del cielo, para el camino de la salvación. Eso es arrepentimiento en la Biblia. No digas que estás arrepentido si sigues yendo por el mismo rumbo. Arrepentirse. Imagínense si alguien hace algo que no le gusta un esposo a la esposa o viceversa, y le dice: no, mira, yo estoy arrepentido, y al siguiente día hacen la misma cosa. ¿Es arrepentimiento eso? No, hermano. Arrepentimiento es cuando tú te das media vuelta y ya no lo haces más. Pero luego dice: arrepiéntate y bautízate. ¿Saben cuántas veces en la Biblia se menciona la palabra bautismo? Se menciona 80 veces. ¿Cuántas veces? 80 veces. Bautízate, bautismo. Es por esa razón que yo no podía venir a este lugar sin mencionar una palabra que se repite tanto. Y si se repite tanto, significa que es importante. Hermanos, ¿cómo podemos resumir lo que es el bautismo? Yo lo he resumido de la siguiente forma. Para mí el bautismo representa limpieza, representa un nuevo comienzo, una nueva hoja en blanco, una nueva oportunidad en Cristo Jesús. Eso es el bautismo. Yo no sé si en algún momento de su vida usted pensó lo siguiente: ¿cómo me gustaría que mi vida fuera? Bueno, esto lo van a entender solo los que somos de antes. ¿Se acuerdan del cassette? Antes uno tenía un cassette y podía retrocederlo y volver a grabar en el cassette. Y uno dice: ¿cómo me gustaría que en mi vida yo pudiera retroceder y todo lo malo, todos los errores, todo eso quedara a un lado y comenzar de nuevo otra vez? Es lo que hoy tienen los aparatos en la actualidad, pero que le llaman un reset. ¿Qué pasa cuando presiona el reset? Se lo vuelve a dejar en su estado original como cuando lo compró. Hermanos, el bautismo es un reset de Dios para tu vida. Gloria a Dios, hermanos. Y cuando una persona se bautiza, a partir de ese momento, esa persona recibe una nueva vida, una hoja en blanco. ¿No es una bendición, hermanos? Y por eso el bautismo tiene que ser en agua, porque eso simboliza limpieza. El agua simboliza limpieza. Con el agua limpiamos la ropa, nuestro cuerpo, los platos. El agua significa limpieza. Pero cuando tú vienes y te bautizas en agua, eso significa que tú estás siendo limpiado en la sangre del Cordero de Cristo Jesús.
Y el bautismo, hermano, yo no te lo puedo explicar más porque tienes tú que experimentarlo. Solo aquellos que lo experimentaron ya. Pero yo puedo ver en el rostro de las personas, especialmente en los jóvenes, cuando se bautizan, una alegría, una felicidad, pero que no la puedes sentir antes de bautizarte, porque primero tienes que ser bautizado. Saben que leí una historia en un libro serio, hermano, un libro real, una historia acerca de alguien que fue bautizado en Japón. Pero esta persona que se bautizó allá en Japón era un actor de telenovela. ¿Saben lo que es una novela? ¿Ah? ¿Saben, hermano? Digan que saben. Y saben que en la novela él hacía el papel de villano. ¿Quién es el villano? Díganlo, hermano, usted sabe, es el malo. Miren, y era un actor de novelas en Japón y era el villano en la novela. Pero por alguna razón, hermanos, alguien comenzó a darle estudios de la Biblia y entonces estaban como a la mitad de la grabación de la novela. Y él un día decidió ir a una iglesia y entregar su vida a Cristo Jesús a través del bautismo. Pero lo que sucedió posteriormente es interesante. Cuando él pensó que podía bautizarse y continuar con la novela, hermano, y llegó después de su experiencia del bautismo para continuar con la grabación y lo despidieron. ¿Y saben por qué razón lo despidieron? Porque le decían, ponga cara de malo. Ya no se le miraba su cara de malo, porque la Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Alabado sea Dios. Hermano, pero eso tú lo vas a poder experimentar solo el día que tú te bautizas y entregas tu vida a Cristo Jesús. Hay bendición en Cristo Jesús. Hay salvación en Cristo. ¿Quieres ser salvo en esta noche? ¿Quieres vivir para siempre? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Arrepiéntate y bautízate. Y llevamos 2 pasos, hermano. No importa lo que usted conozca de la Biblia, pero si no das estos 2 pasos, no estás salvo. Pero vamos al tercero, porque hace falta un paso. Vamos a Mateo, capítulo 19. Tercer y último paso en esta noche para ser salvo. Noten, todo esto yo lo he sacado de la palabra de Dios, hermano. Todo esto es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Mateo capítulo 19 y versículos 16 y 17 tenemos el tercer paso para ser salvo. Bendito sea Dios. Mateo capítulo 19, versículos 16 y 17 dice: entonces se acercó uno. Bueno, estoy yendo rápido. Mateo capítulo 19, versículo 16. Aquí encontramos que la pregunta ahora se la hicieron a Jesús, hermano. Sí, y vamos a ver cuál fue la respuesta que dio él cuando le preguntaron: ¿qué hago para salvarme? Mateo 19, 16 dice: entonces se acercó uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Este era más sofisticado, pero la pregunta es la misma: ¿qué hago para salvarme? ¿Qué haremos? ¿Cómo me salvo? Ya hemos visto 2 respuestas: cree en Jesús y te vas a salvar, arrepiéntate y bautízate, pero falta una más. Y se lo preguntaron a Jesús: ¿qué hago para salvarme? ¿Qué hago para tener la vida eterna? Y noten cuál fue la respuesta que dio Jesús. Nuevamente quiero retarlos que vean lo que dice en su Biblia, hermano. Versículo 17. Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino uno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, si quieres ser salvo, desobedece los mandamientos. ¿Eso dice? ¿Cómo dice, hermano? Guarda los mandamientos. Yo me equivoqué intencionalmente, porque saben que es triste que muchas iglesias dicen: miren, no tienes que guardar los mandamientos para salvarte. Interesante, hermano. En muchas iglesias dicen: no hay que guardar los mandamientos, no hay que guardarlos. Y Jesús dijo: si quieres entrar en la vida, si quieres ser salvo, guarda ¿qué cosa? Guarda los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Los 10 mandamientos escritos con el dedo de nuestro Dios.
10 mandamientos que nunca cambian. 10 mandamientos vigentes por toda la eternidad. Porque son un reflejo del carácter de nuestro Dios. Y entre esos 10 mandamientos, yo sé que si hacemos un repaso de los mandamientos, ustedes los conocen. No tendrás otros dioses, no te hagas imágenes para adorarla, no tomes el nombre de Dios en vano. Y el cuarto mandamiento, mis hermanos, que se le ha olvidado al ser humano, y por eso Dios sabía muy bien que se le iba a olvidar, y comienza con la palabra acuérdate, 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 remember, acuérdate del día sábado para santificarlo. Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Sexto mandamiento, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no robarás. El noveno, no hablarás falso testimonio. Y el décimo, no codiciarás. Ahí están los 10 mandamientos. ¿Quieres ser salvo? Guarda los mandamientos de Dios, hermanos. He llegado a la parte final de este tema. ¿Quieres ser salvo? Hay 3 pasos que debes dar. En primer lugar, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. En segundo lugar, arrepiéntate y bautízate. Y en tercer lugar, guarda los mandamientos de Dios. Hermano, con solo estas 3 cosas que usted haga, le aseguro, usted está en el camino de la salvación, en el camino de la felicidad. Yo quiero preguntar en esta noche, ¿cuántos de los que están en este lugar ya han dado los 3 pasos? ¿Están perseverando en estos 3 pasos? Quiero ver su mano, que ya creyeron en Jesús, ya se arrepintieron y se bautizaron y están guardando